Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que arrancamos hoy miércoles con una conexión, con una videollamada. Vamos a abrir ventanita y vamos a saludar al primer invitado de la tarde de hoy. Él es compositor y pianista, se llama Juan Carlos Moya y lo tenemos ya ahí, ¿verdad, compañeros? Vamos a saludarlo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Juan Carlos, queremos hablar contigo porque además tienes un canal propio en YouTube en el que vas subiendo pues distintas composiciones, a veces son temas muy conocidos que tú versionas. Yo decía que eres pianista, pero también compositor. Vamos a ver algunos de esos vídeos enseguida, pero lo primero presentarte a nuestra audiencia, ¿no? La música, desde luego, es algo que para ti está muy presente en tu vida. Has estudiado en el conservatorio, también magisterio musical, has seguido pues profundizando en el tema de la enseñanza en general, porque has estudiado psicopedagogía y además también creo que tienes estudio en producción musical. Todo ello, Sí, pues te ha llevado incluso, por ejemplo, a trabajar en el campo de los videojuegos, ¿no? exactamente, sí. Y en el cine Eh, también. bueno, empecé haciendo cortometrajes y bueno, la vida al final me llevó al campo de los videojuegos, que la verdad que es muy interesante porque tanto la composición como el diseño sonoro fluye de una forma muy creativa. Entonces, a cualquiera que le guste la música, al final le acaba enganchando ese campo. Ujú, claro. Oye, estamos viendo ya, me comentan los compañeros, distintas imágenes de tu canal de YouTube. Y yo, por ejemplo, hemos hecho una selección de 3 vídeos. Tenemos La Tarara, luego recuerdo, por supuesto, a Pau Donés, ¿no? Que nos dejaba, desgraciadamente, hace poquitos días, ¿no? El componente de Jarabe de Palo, Agua, pues un tema también que has decidido versionar y hacer en tu canal de YouTube. Y luego tenemos un vídeo muy curioso que es 15+1 estilo, 16 estilos de interpretar The Logical Song. Todos esos vídeos, ¿qué tipo de fin persiguen? ¿Siempre son versiones o también compartes con tus seguidores temas propios? Bueno, pues de entrada estoy haciendo versiones. ¿Por qué? Porque es una manera también de conocerme a mí mismo a través de las composiciones de otros artistas. Siempre es complicado decidir qué parte de ti como artista quieres mostrar, por eso también el de 15+1 es un vídeo que un poco es para reírnos de nosotros mismos como artistas porque tenemos muchas caras y no descarto subir temas propios en el futuro, incluso sacar algún álbum. La verdad es que está todo ahora mismo un poco en el aire. Juan Carlos, en el tema de los videojuegos decíamos que has trabajado también en ese campo y fue muy curioso, ¿no? Compartías conmigo hace pues poquitos días que trabajaste en una empresa, no sé si sigues vinculada a ella, una empresa de videojuegos aquí en Málaga, y que hicisteis el primer videojuego de Fórmula 1 para que el jugador pues jugase en directo con la retransmisión de la Fórmula 1 en televisión y que pudiera, pues, por ejemplo, competir con Fernando Alonso o con otro piloto, ¿no? Al tiempo que estábamos pues viendo una retransmisión de Fórmula 1 en televisión, pues como jugadores de ese videojuego podíamos competir con nuestro pues corredor favorito, ¿no? O nuestro, sí, Exactamente. como un Fernando Alonso u otros de la misma importancia. Y tú pusiste música a ese videojuego. ¿Sigues trabajando en ese sentido en el videojuego, en la composición musical para ese tipo de piezas? Sí, ese proyecto es con Fórmula E, que es como la versión eléctrica de Fórmula 1, y de momento está paralizado porque, bueno, el proyecto llegó, digamos, a su final. Se consiguió hacer el objetivo, que era el juego, como estabas comentando, y ya está, ya habrá otros proyectos en el futuro, me imagino. Eh, es muy interesante porque no es solo ponerle la música, que sí que fue un reto, porque son unas carreras muy dinámicas, muy divertidas, que pasan por las propias ciudades, sino que también el diseño sonoro de los propios coches, el sonido de los coches, reproducirlo a través de síntesis y a través de Foley, creando unos motores que realmente no se habían creado hasta ahora. O sea, es un sonido totalmente nuevo, o sea que un reto bastante novedoso. Y sí, la verdad es que fue un boom
ver que tú desde el móvil podías estar compitiendo junto con los competidores reales, o sea, con los pilotos a la vez que lo veías en la televisión. La verdad es que es emocionante. Estos vídeos que estamos viendo los ha ido subiendo también durante la cuarentena, ¿no? A razón de prácticamente un vídeo por día, compartiendo pues esas versiones de canciones muy conocidas, como por ejemplo esta que estamos ya escuchando ahí de fondo, Agua, de Pau Donés, pues también tu homenaje, ¿no? Interpretando ese tema. Y además también estás ahora mismo componiendo para otros artistas, mejor dicho, produciendo para otros artistas, ¿no? Has colaborado en la producción musical de tu hermano Fran Moya en su disco Sonamundo y también o colaborando en trabajos discográficos de otros artistas. Sí, la producción musical siempre ha sido algo que me ha apasionado y últimamente estoy retomando más esta actividad profesional, entonces tengo la suerte de estar produciendo el nuevo disco de Kiko Malaguitarra, que la verdad es que está siendo un trabajo súper bonito y donde mezcla muchos elementos de sus viajes por África, que la verdad es que en cuanto salga puede estar muy interesante. El disco de mi hermano, que Sonamundo, ya alguna vez había hablado en esta cadena de él. La verdad que ha sido también otra aventura porque a nivel de producción sí que había algunos retos, ya que queríamos un sonido tradicional y a la vez era en la vanguardia. Entonces ha sido un árbol de decisiones bastante complejo, pero al final ha tenido un resultado. Juan Carlos, y decíamos que durante la cuarentena has ido subiendo todos estos vídeos, ¿no? Como los que estamos viendo ahora mismo y que ahora mismo pues te estás planteando el iniciar tu carrera como pianista en solitario, ¿no? Que estos vídeos y también pues la repercusión que han ido teniendo te está animando a dar un paso adelante y a decir, oye, ¿por qué no inicio una carrera como pianista en solitario, grabando mis propias, interpretando mis propias composiciones? ¿Eso está más cerca de lo que pensamos? Bueno, sí, sin ninguna, en inicio, sin ninguna pretensión más que hacer algo propio, porque siempre he estado componiendo para audiovisuales, para videojuegos, para publicidad o produciendo a gente, pero realmente todavía no he dado el paso de hacer algo propio y ¿por qué no? Pues Juan Carlos, te deseamos todo lo mejor y eso sí, vamos a invitar a nuestros espectadores a que se metan en tus redes sociales, en tu canal de YouTube. A mí me gustaría despedir esta conexión con el tema La Tarara, poner un poquito del tema La Tarara, pero Juan Carlos, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos escuchar más vídeos de los que vas subiendo en YouTube? ¿Cómo estás en YouTube? A ver. Mira, Juan Carlos Moya Music. Así de fácil. Facilísimo. Juan Carlos Así de Moya fácil. Music. Muy bien, pues Muy Juan fácil. Carlos, un abrazo fuerte y que nos veamos muy prontito. Y vamos a despedir esta conexión con tu versión de La Tarara, ¿te parece? A piano. Perfectísimo. Venga, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.
Pues ahí queda la versión de La Tarara con el piano de nuestro primer invitado de la tarde aquí en Málaga TV desde los Baños del Carmen este verano. Juan Carlos Moya, pues nos deleitaba con esa versión, ¿no?, de La Tarara, un tema muy popular y típico, ¿no?, de nuestra música, ¿no?, más folclórica. Bueno, vamos a ir ahora a nuestro siguiente espacio de la tarde. Los miércoles tenemos en nuestro magazine la sección Somos Solidarios y hoy nos hemos acercado a la asociación Casa de Misericordia para conocer cómo es su trabajo, su labor día a día, semana a semana, ayudando a las familias más necesitadas, sobre todo del distrito Carretera de Cádiz. Nos vamos hasta su sede y vamos a ver ese reportaje. Pues en esta nueva normalidad que estamos viviendo en Málaga y en el resto de nuestro país, vamos a charlar con José Luis de la Torre, presidente de la Asociación Casa de Misericordia de Málaga. Hemos estado en contacto durante toda la pandemia del coronavirus, durante toda la pandemia hemos estado hablando por teléfono, también he seguido vuestras informaciones en redes sociales, pero teníamos ganas de visitaros y de comprobar in situ, ¿no?, cómo estáis bueno, pues transformando un poco vuestra ayuda, porque antes podían entrar los usuarios al local y ahora pues estáis a modo de dispensario con una mesa en la puerta y uno a uno pues van recogiendo esos alimentos. Yo sé que durante la pandemia os habéis visto desbordados porque habéis incrementado en 300 familias el número de usuarios habituales que venían aquí cada semana, ¿no, José Luis? Sí, así, efectivamente, Diego. Hemos incrementado en 350 familias y además tenemos el Bienestar Social a través del 010, nos mandaron 650 familias nuevas, además de las que ya nosotros atendemos, ¿no? Vosotros atendéis una media de 3.300 familias, 3.320 familias durante todo el año, ¿no? Es decir, más de 13.000 personas están beneficiadas gracias a la obra de la Casa de Misericordia, personas que de otra manera pues no tendrían a lo mejor alimentos que llevar a su hogar, ¿no? Me llamaba la atención además el desglose, ¿no?, que nos habéis enviado a la redacción del número de usuarios que tenéis y la procedencia, ¿no? Un 36% son extranjeros, pero hablamos por tanto de que más del 50% son familias malagueñas, son personas nacidas y residentes en Málaga. Sí, en la carretera Cádiz, en la zona carretera Cádiz, yo calculo que más de un 75% está desempleado, no tiene recursos ninguno, ¿no? Entonces la necesidad es muy grande. También porque la Distrito 7 de Málaga, carretera Cádiz, es el más grande que hay en Málaga, ¿no? Por lo tanto hay más población y realmente es así, ¿no? También hay muchos inmigrantes de diferentes países, Venezuela, de Ucrania, de todas partes. Esto parece la ONU, ¿no? Pero nosotros no hacemos excepción de nadie. Nosotros no, pues de otra manera, pues evidentemente no podríais funcionar, pero que más del 50% son españoles, son familias españolas. Sí. El 50% son españoles porque realmente si antes había una crisis, los datos económicos ya están, las cifras económicas ya lo daba a entender. Con esto de la pandemia, esto ha sido un caos, ¿no? Pero yo soy de los que piensan que si se organiza todo bien, hay alimento para todo el mundo. Y mira que nuestra entidad es la más representativa que hay en Málaga. Y yo creo que si se hace como se está haciendo, como se va a empezar a hacer, o como se ha empezado a hacer, organizarlo por distritos para que podamos alcanzar a todas las familias necesitadas. Todas las familias que acuden aquí son derivadas por los servicios sociales, vienen con sus papeles, todo en regla y sabiendo que realmente necesitan esa ayuda. Vosotros lleváis un registro y eso lo seguís a rajatabla, ¿no? Sí. Bueno, todas las familias que están aquí, anteriormente, antes de la pandemia, nosotros la convocábamos, le hacíamos una entrevista, evaluábamos su expediente, a continuación hacíamos un informe social, lo remitíamos al ayuntamiento, cuando ellos lo daban de alta, nosotros empezamos a darle comida. A raíz de la pandemia, como todos los centros administrativos están cerrados, a lo mejor con un certificado de empadronamiento no hemos tenido que conformar para poder atender a la familia. No podemos esperar que esté todo abierto para darle de comer a la gente, ¿no? Entonces, es cierto que todas las familias que vienen aquí tienen sus informes sociales, excepto los nuevos en la pandemia, que como todavía están los ayuntamientos y todo eso está por empezar, aún no tenemos nosotros que hacer los informes y mandárselo a ellos. Pero muchas de esas familias, por ejemplo, están refiriendo su situación, que se han quedado en el desempleo o que están en ERTE con el 70% del sueldo y que no les llega para cubrir lo básico, ¿no?, de alimentación. ¿Estas personas están refiriendo su situación, comentan lo que les ha pasado cuando vienen aquí a recoger estos alimentos, José Luis?
Bueno, anteriormente sí, porque yo le hacía una entrevista personal. Ahora las entrevistas se hacen por teléfono, ¿no? Se le doy mi teléfono, ellos me llaman y yo pregunto lo esencial, ¿no? Pero sí me comentan de que muchas personas han hecho el ERTE, tienen un ERTE, pero no están cobrando. Entonces hay que ayudarla, ¿no? Nosotros tenemos una cosa buena y es que el alcalde de Málaga, para mi entender, yo llevo ya 38 años en esta labor social y en otras labores. Es un hombre con sensibilidad social, ¿no? Y su cuerpo, su equipo de trabajo lo mismo, ¿no? Entonces, de primera hora se pusieron en marcha a funcionar y realmente se está intentando atender a todas las familias malagueñas, que son muchas, ¿eh? José Luis, si atendéis a más de 3.300 familias, sin los voluntarios esto sería imposible, ¿no? Tenéis un tejido de voluntarios ahí importantes, fieles, que acuden siempre cada semana a ayudar a esta obra social, ¿no? Sí, exactamente. Los voluntarios son mis manos y mis pies. Si ellos no estuvieran, realmente sería imposible que yo pudiera atender tantas criaturas. Nosotros, por el protocolo actual, tenemos que tener un equipo amplio de personas para poder atender a todo el mundo y guardando el protocolo, a 2 metros, con mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahora necesitamos más voluntarios que antes. Pero los voluntarios, los malagueños son muy... tienen mucha conciencia social, ¿no? Y se vuelcan, ¿no? Se vuelca. José Luis, una pregunta también porque sé que vuestra entidad está colaborando con centros educativos y alumnos que en el pasado, porque ahora no hay clases presenciales, pero sí que en el pasado, cuando se han portado no muy bien, bueno, pues cuando son mandados a casa, en lugar de quedarse en casa o en la calle haciendo a saber tú qué, pues vienen aquí y echan una serie de horas para de alguna manera pues compensar pues esa mala acción que han podido hacer en clase, ¿no? Sí. ¿Y tenéis esa estrecha colaboración con centros educativos de la ciudad? Sí, sí, nosotros con diferentes institutos de la zona hay un proyecto que aprobó la Junta de Andalucía y las entidades y los centros educativos que disciplinan a sus alumnos, en vez de mandarlo una semana a su casa sin hacer nada, como tú bien dices, lo mandan aquí a nuestro centro, nosotros registramos la hora de llegada, la hora de salida, lo firmamos, después se lo damos a ellos, para que de esta manera puedan entender y comprender la parte social y ayudarles, ¿no?, a sensibilizarse, ¿no? ¿Y cómo reaccionan o cómo responden estos chavales una vez que vienen aquí, están contigo, trabajando con los voluntarios? ¿Cómo responden? Bueno, son adolescentes, realmente con nosotros se comportan muy bien, ¿no? Pero son niños desubicados, con problemas familiares, que el problema está en ellos y a veces en el seno de la familia, ¿no? Entonces, son vidas difíciles, ¿no? Pero con nosotros se les dice a esto y lo hacen, ¿no? Están con nosotros 5 o 6 horas y lo hacen perfectamente bien. José Luis, de nuestras últimas visitas a vuestro local, recuerdo que lo vimos como economato y seguís como economato. De hecho, es una de esas entidades, de esas redes colaboradoras de economatos sociales del Ayuntamiento de Málaga, probablemente la que más familias atiende, ¿no?, como economato, pero tenéis esa dualidad. Hay unos días que estáis como economato y otros días cuando tenéis que ser dispensarios de comida, bueno, recordamos economato pagan el 30% del coste de los alimentos, una serie de familias con pocos recursos, pero sí que pagan el 30% de los productos. Cuando tenéis que actuar como dispensario, X días a la semana, reconvertís todo, tapáis las estanterías, desaparece, digamos, ese aspecto visual del supermercado y literalmente pues os convertís en un dispensario de alimentos para familias que no pagan nada por esos alimentos. Todo eso cómo se lleva, porque tiene que ser muy complejo, ¿no? El montar un supermercado unos días, desmontarlo, pasar a convertirlo a dispensario. Y luego otra pregunta importante, ahora mismo ¿cómo estáis de fondos de alimentos? ¿Están colaborando otras entidades con vosotros? ¿Estáis recibiendo algún tipo de subvención o ayuda? Bueno, en cuanto al economato, el economato lo que realmente pagan las familias que tienen su expediente formalizado, que han entregado una documentación, es el 25%, ¿no? El resto está financiado por el ayuntamiento y por nuestra entidad. Esto fue una idea maravillosa que hace 5 años tuvo el alcalde de Málaga, ¿no?, que puso a funcionar una red de economatos en Málaga y nosotros gestionamos de carretera a Cádiz, ¿no? Claro, pero el economato es un complemento integral para ayudar a las familias. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos 10 o 12 artículos de primera necesidad gratis y además le damos la opción de ahorrarse un 75%, a veces es verdad que hasta un 80% en algunos artículos. Prácticamente estamos atendiendo la necesidad integral de la familia, ¿no?, porque hay productos de limpieza, productos de aseo, productos de alimentación. Realmente de los dos programas, a mí personalmente
quien dignifica más a las familias es el economato. ¿Por qué? Porque eso de hacer que la gente viva dependiendo tanto del Estado como de los centros como el nuestro, es un problema a la larga, ¿no? Porque son personas desubicadas, ¿no? Y hay que facilitarles la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Porque lo que realmente dignifica a la persona es el trabajo, no es la ayuda, ¿me entiendes? Está muy bien que ahora se le preste, nosotros venimos haciendo esto hace ya muchos años, 30 y tantos años ya, ¿no? Pero es muy importante que ayudarle a encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y ese reconvertir de dispensario a supermercado, economato y de economato a dispensario, sí. ¿Cómo se lleva ese trajín de mover estanterías, volver a montarla, desmontarla? Bueno, esto es pasión. Si tú no tienes vocación y pasión, difícilmente va a ser esto. Tienes que tener pasión, porque a veces te encuentras más solo que la una, ¿no? Y también España es un país de envidiosos, y en el momento que alguien tiene éxito en algo, van a por él, ¿me entiendes? Ya sea algo tan noble como es repartir alimentos, pero es lo mismo. El pecado nacional es la envidia, y así se mueve el mundo, así se mueven los españoles, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es trabajo, elaboración, es quitar, desmontar toda la comida gratuita que está puesta en palé, porque nosotros tenemos tantas cantidades de familias que no sacamos productos aislados, sacamos palé enteros, ahora lo verás. Y lo retiramos, lo metemos en una parte de adentro y levantamos las persianas de la estantería, que tiene unas persianas, ahora lo verás, sacamos 2 o 3 cosas y ya está el economato formado. Los sábados quedamos para limpiarlo todo, con los voluntarios. Limpiamos tanto la comida gratuita como la estantería, todo, ¿no? Para que la semana siguiente, aunque durante la semana, después de cada reparto también limpiamos, el sábado se hace una limpieza más a fondo, ¿no? Siempre se ha hecho así. Y en cuanto, ya para terminar, José Luis, en cuanto a alimentos, ¿cómo andáis de fondo y si los malagueños pueden colaborar de alguna manera con vuestra obra social? Lo único que tenemos son los recursos del FEGA, tenemos algunos alimentos que nos ha donado el ayuntamiento, muy poco, pero nos ha donado a través de Bienestar Social, y después ya el economato. Lo que pasa en el FEGA, como nosotros tenemos todos los expedientes y todos los informes sociales hechos, somos la entidad que más recursos recibe, ¿no? Pero claro, también tengo muchas más personas, ¿no? Entonces ahora en julio llega la primera fase del 2020 y otra vez reponemos nuestro almacén. Tengo que decir que nosotros compartimos una nave que hay en el Viso con los servicios operativos Carretera Cádiz, y allí guardamos los alimentos, porque aquí no me cabrían todos, son muchos alimentos, hay más de 90.000 kilos de alimentos, pero son alimentos, leche, aceite, tomate, los 10 o 12 de primera necesidad, ¿no? Claro, si tuviéramos la aportación del Banco de Alimentos, tendríamos Danone, tendríamos otra cosa que sería un complemento para la familia, ¿no? ¿Y los malagueños pueden colaborar trayendo aquí algún tipo de alimento o empresas que quieran ponerse en contacto con vosotros podrían hacerlo? Sí, sí. La empresa, por supuesto, y los malagueños, por supuesto. Nosotros estamos en la Avenida Europa 87. Mi teléfono está en la página de Facebook. Ahí está la página Asociación Casa Misericordia de Málaga. Y ahí puedes ver, conocer todos nuestros datos, ¿no? Porque tenemos necesidad y contra más familias, más necesidad. Bueno, José Luis, pues muchas gracias por atendernos y una vez más enhorabuena por esta labor que hacéis, que desde luego ahora más que nunca vemos que es muy necesaria. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues ahí queda nuestra visita a la Casa de Misericordia, esta asociación situada en la Avenida de Europa. Y nosotros ahora que nos encontramos aquí en los Baños del Carmen, nos vamos a adentrar aún más en la zona este del litoral malagueño. Nos vamos a ir concretamente a la playa del Dedo. Allí en El Palo pues tenemos a nuestros compañeros, a Marta González y a Daniel Torres, que nos cuentan cómo se está viviendo esta tarde de playa en un día bastante caluroso. Hola Diego, pues sí, efectivamente, nos hemos venido hasta la playa del Dedo, aquí muy cerquita del Candado, del puerto deportivo, y precisamente estamos visitando pues una de las instalaciones de punto de socorrismo y asistencia al baño que tenemos aquí en esta playa, ya pues como decíamos, ya al final del Palo, y bueno, pues nos ha sorprendido porque vemos muchísima personal del ayuntamiento que está poniendo todo a punto para, pues si hace falta, atender a cualquier
cualquier persona o también a esas personas que tengan algún tipo de discapacidad, y con esto pues pueden también ayudarles para poder introducirse en el mar, ¿no? La verdad que es un servicio que lleva ya muchos años funcionando en el litoral de aquí de Málaga, y que agradecen mucho estas personas con discapacidad. Y mira, nos ha llamado la atención, le voy a pedir a Dani que enfoque un poquito, porque si te das cuenta, en las hamacas es verdad que se ve que, hombre, hay menos gente. Hoy es un miércoles, es verdad que es un día de diario, pero hombre, nos llama un poco la atención que se vean tantas hamacas apiladas, ¿no? Y nosotros también vamos a irnos viniendo para acá, porque vamos a intentar charlar al menos con algún grupo de gente que haya venido por aquí para que nos cuenten un poco, ¿no? Si están de vacaciones, si suelen venir mucho a la playa, en fin, vamos a cotillear un poquito. Hola, chicas, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿me hacéis un sitio? Venga. Ay, oye, qué bien estáis aquí, ¿eh? Oye, qué bien se está aquí. Yo no sé si voy a volver a la tele, ¿eh? Bueno, chicas, contadme, ¿qué estáis de vacaciones? ¿Sois de aquí? Contadme un poco. Pues no, somos de Córdoba y hemos venido aprovechando el descanso de aquí de algunas que trabajan, pues a echar dita hoy y mañana. Qué bien, ya teníais ganas, ¿no?, de que se pudiera abrir la fase, ¿no?, y veniros para la playa. Allí es que hace mucho calor. Además, esta semana más todavía, que ha subido las temperaturas y aquello es un horno. Bueno, me imagino, lógicamente, que ya habéis notado vosotros que hay seguridad aquí en Málaga, lo notáis como un destino seguro, veis que la gente está cumpliendo con las normas. Hombre, yo la verdad es que sí. De hecho, cuando hemos llegado, el socorrista nos había dicho que nos separásemos un poco más, y la verdad es que no te encuentras gente muy pegada, toda la gente va con sus mascarillas, la verdad es que sí. Y hoy día de playa, por lo que veo. Totalmente. Bueno, pues os dejo. A ver ahora si me puedo yo levantar de aquí, ¿sabes? Porque se está aquí muy bien, pero hijo, se queda uno. Gracias, chicas, que disfrutéis. Por cierto, que Córdoba es muy bonito, ¿eh? Que hay que decirlo. Bueno, y ya veis un poco, mientras pues nosotros nos despedimos aquí de este grupo de amigas que han venido de Córdoba, estáis viendo un poco el ambiente, ¿no?, que tenemos aquí en la playa del Dedo. Fijaros cómo, bueno, pues hay gente jugando a las palas, jugando con las pelotas, los niños en el agua, en fin, se ve un clima totalmente tranquilo, de normalidad, que es lo que hace falta. Eso sí, te tengo que decir, Diego, que yo de momento no he visto todavía a ningún vigilante de estos que van en pareja y que van recorriendo las playas. De momento no he visto a ninguno, pero vamos, que no quiere decir que no haya, pero por aquí desde luego no se ven. Claro, efectivamente, Marta, muchas gracias. Bueno, ellos están recorriendo todas las playas y yo, por ejemplo, este fin de semana los veía muy tempranito, creo que fue el sábado, en torno a las 10 de la mañana, pues vi a una pareja recorriendo la playa de la Cala del Moral, y el domingo pues también vi, en este caso era una chica, iba sola, van con su camiseta blanca, también sus bermudas blancas, y bueno, pone además vigilantes de la playa, y van un poco pues controlando sobre todo la distancia, ¿no?, entre unas sombrillas y otras, que se respete esa distancia de seguridad. Y bueno, están haciendo un trabajo pues también importante este verano, todos estos 3.000 vigilantes de la playa que han sido contratados por la Junta de Andalucía. Aquí en Málaga desconozco la cifra, pero por ejemplo en Rincón de la Victoria, que tiene algunos kilómetros de playa, pues son, si no me equivoco, 50 vigilantes en sus diferentes turnos, pero a la provincia de Málaga sí que sé que le correspondía en torno a 900 vigilantes de los 3.000 que han sido contratados para cubrir pues toda la costa andaluza. Bueno, vamos ahora a saludar al otro lado del teléfono, en este caso, al alcalde de Periana, a Rafael Torrubia. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué hay? Pues muy bien, Rafael, hoy vamos a hablar de Periana, de este municipio de la comarca de la Axarquía, dentro de nuestro espacio dedicado a la provincia de Málaga, aquí en el Magazín Málaga TV. Un pueblecito con mucho encanto, con una historia también interesante, y además tiene la ventaja de estar cerquita ahí de ese pantano de la Viñuela, de ese embalse de la Viñuela, donde, bueno, por un lado es el embalse que nutre a buena parte de la provincia, incluida Málaga capital, en cuanto a agua potable, pero además en él se puede practicar pues deportes no náuticos, como por ejemplo, bueno, eso ya Rafael lo dirá mejor que yo. El remo, el buceo, la pesca deportiva. La verdad que la zona recreativa del embalse es una zona para, bueno, para deleitarse contemplándola, a deleitarse haciendo deporte, ruta bicicleta, mirar los olivos nuestros centenarios,
La verdad que desde que el embalse se creó cambió el paisaje de la Alta Zarquía, cambió el paisaje de Periana, porque ya tenemos la vista al valle, Sí. con ese lago inmenso y bueno, y luego la vista a ver el Málaga y Torre del Mar. Oye, Rafael, fíjate que hace poquitas semanas, cuando ya lo permitía pues el avance de fase, me acerqué yo a la zona de Periana, de la Viñuela, estuve por ese embalse pantano de la Viñuela y vi, pero innumerables carpas, muchísimas carpas en el Sí. pantano, me llamó mucho la atención. Yo creo que este año, bueno, si algo ha tenido este confinamiento, ha sido que bueno, la primavera ha sido distinta, ha sido una primavera de la que recuerda a uno más a su niñez. Ujú. Y la naturaleza se le ha subido el guapo, como decimos aquí los malagueños. Se ha subido el regenerado, guapo ¿verdad? Se ha a la naturaleza. regenerado. Sí, se le nota muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo a nivel de peces, a nivel de animales, de pájaros. Y bueno, eso mi niño que tiene 10 años, y papá, este año ¿por qué hay más? Y es que es verdad que hay más de todo. Y los mismos árboles, la misma naturaleza, está como con eso, con el guapo subir. Oye, Rafael, hemos visto hace poquitos segundos imágenes de los baños de Vilo. Fíjate, ahí sí que tengo que decir que en esa visita que hice, pero entiendo que era con motivo de que todavía estábamos pues en el estado de alarma, los baños de Vilo estaban cerrados. No sé si ya habéis abierto. Ya están abiertos, para, bueno, pues para que la gente coja el agua para el tema de gástrico o se bañe para su piel. El agua se regenera, vamos, se va regenerando, si lo conoces, pues se regenera en la pila automáticamente y bueno, pues ya lo hemos abierto para el baño de las personas. ¿Cómo ha cambiado ese entorno? Yo es que hace muchísimos años estuve y no tiene nada que ver con cómo es ahora ese enclave de los baños de Vilo, en Periana, ¿eh? Es una maravilla, rodeado de vegetación, muy cuidado, hay un centro que recepciona al visitante. No sé si tiene algún coste la entrada, Rafael. No, la verdad que ahora mi tico Diego lo estamos dejando gratis, porque queremos que el visitante, bueno, para que nadie nos diga, no nos coja el diablo la mentira, pedimos 50 euros por el fin de semana para la limpiadora que limpia los apartamentos. Sí. Y la verdad que, bueno, que a los telespectadores o a vosotros mismos os decimos venid a vernos, qué sitio donde dormir tenéis. La verdad que Periana tiene un montón de casas rurales y los apartamentos del balneario que son del ayuntamiento pues están a disposición de cualquiera de vosotros. Qué bien. Bueno, estamos viendo imágenes también de la importancia que tiene el olivo en Periana, lo ha mencionado en ese paisaje, ¿verdad?, el alcalde Rafael Torrubia, también los melocotones que tienen fama a nivel, yo diría que nacional y quizás hasta mundial. Y bueno, Periana también es un municipio que se caracteriza por tener un amplio abanico de pedanías, ¿no? Tenemos Mondrón con su exquisito aceite de oliva, Guaro. 17 aldeas, que si el pueblo es bonito, las aldeas, como digo yo, son más características, tienen ese parte de más, con más historia y te llenan más. La verdad que pasear por cualquier aldea de Periana, por Moya, por Mondrón, por Vilo, por Baños de Vilo, por La Negra, por Guaro, por Cortijo Blanco, por Pollo Pelado, cualquier aldea será como estos barrios de Málaga, ¿no? Como el Palo, ¿no? Que te atrapa, pues la aldea de Periana igual te atrapa. Tiene su peculiaridad cada una, ¿no? Oye, fíjate que una de las pedanías se llama igual que el pueblo de la Sierra de las Nieves, Guaro. Guaro, que es donde está el nacimiento del río Guaro, que abastece, bueno, pues la verdad que es el principal caudal del pantano, de la presa de la Viñuela. Oye, Rafael, en cuanto a monumentos, aparte de esos baños de Vilo, que bueno, no lo hemos dicho, pero son unas antiguas termas, ¿verdad? Árabe o romanas, romanas creo, ¿no? Son romanas. Unas antiguas termas romanas. Pues aparte de los baños de Vilo, tenemos, por ejemplo, bueno, esa ruta del agua, ¿no? Como recorrido que ofrecéis al visitante. Y sí, luego también además, a lo largo del nacimiento de Guaro, del río Guaro, y hasta su desembocadura, está lleno de molinos que eran de molinos de harina, molinos de aceite, y hay 3 de ellos visitables. Y bueno, hay el molino de harinero de la familia Camacho. Eso era para que venga la gente y verlo y ver de verdad lo que, bueno, como se hacía antiguamente, porque está igual que hace 10 años, igual, con muchas piezas traídas desde Marruecos, piezas traídas de otros sitios, para que sea exactamente igual a lo que se hacía hace 100 años. Tenemos también la iglesia de San Fernando Rey en Mondrón, la iglesia de San Isidro Labrador en Periana, la fuente de San Isidro en Periana. Bueno, pues un municipio con mucho que ofrecer, pero además también estáis incluido en la Gran Senda por partida doble, porque por un lado estáis con la ruta
tengo yo aquí Canillas de Aceituno, Periana, y luego Periana, Alfarnatejo, Pulgarín Alto. Correcto. Y gran parte de esa ruta era la antigua vía del ferrocarril, de un ferrocarril que había de un tren de cremallera. Sí. Esa ruta, para hacer la bicicleta o hacerla caminando, es una ruta familiar con un desnivel muy poquito, con una curva muy buena para que el desnivel fuera poco a poco. Y se puede hacer a bicicleta o andando con la familia, que también es parte de la ruta de la Gran Senda, y disfrutar de ese paisaje. Puede ir hasta la parte de Granada en Ventas a Farraya o seguir a la parte de Alfarnatejo y Río Gordo. Hablas de la Cochinita, ¿no? De ese tren tranvía que salía de Málaga y llegaba hasta Ventas de Zafarraya. Eso es. Eso es. Efectivamente, que tenemos ahí en el palo todavía un vagón, ¿no? De la Cochinita. Todavía tenía un vagón de la Cochinita, correcto. Eso es. Bueno, y esas rutas de la Gran Senda que hemos mencionado, Canilla de Aceituno, Periana y Periana Alfarnatejo, más o menos el nivel medio, nivel alto, nivel bajo. Nivel medio, porque desde Canilla de Aceituno, una vez que llegáis a la altura de Canilla, vais casi llaneando, aunque hay sus pendientes, pero llaneando hasta Alfarnate. La verdad que están los dos pueblos a una altura muy parecida, Alfarnate un poquito más alto, pero ya te digo que como gran parte, la parte desde Alcaucín hasta Periana es por la vía, pues la verdad que estos ingenieros suizos en su tiempo hicieron un gran trabajo para los caminantes, o para el tren, para la Cochinita, pero hoy día para la bicicleta o para la familia. Es una ruta muy aconsejable nivel medio. Bueno, pues invitamos a todos los espectadores que ahora mismo están viendo nuestro magazine Málaga TV a que apuesten por el turismo más próximo, que apuesten en este caso por la provincia, por el interior, por Periana, por sus restaurantes, por sus hoteles, sus casas rurales y ese entorno fantástico que nos ofrecéis, porque ahora más que nunca pues conviene, ¿verdad?, el despejarnos, el disfrutar de nuestra naturaleza, y qué mejor que hacerlo pues con municipios tan cercanos como Periana, que estáis a ¿cuántos kilómetros de la capital aproximadamente? Nada, 45 kilómetros. Fíjate, además yo buenas creo comunicaciones. Que, digo, cada uno de los telespectadores, cada uno de nosotros, debería al menos de tener un pueblo de referencia, sea Periana, o sea Río Gordo, o sea Alfarnate, o sea Ronda. Y en estos momentos en que, bueno, que mucha población ha estado confinada en la gran ciudad, en los pisos, pues salir a pasear a ese pueblo del tío, del abuelo, o su pueblo de natal, y cada uno debería de verdad de salir de la gran ciudad y visitar el fin de semana cualquier pueblo. Si queréis venir a nuestro pueblo, pues aquí estamos desde luego, invitamos. Bueno, pues Rafael, te mandamos un abrazo fuerte, que nos veamos muy prontito. Muchas gracias por atendernos y que vaya todo lo mejor posible, que además todo apunta que este verano va a ser un verano importante para el interior de la provincia. Que ya se va notando, se nota ya en los pueblos de interiores. Bueno, la verdad que están casi todos los cortijos llenos, las casas rurales, gente que llevaba 30 años sin venir al pueblo, se han traído a todos los familiares. La verdad que se nota el auge del interior. Qué bien. Rafael Torrubia, alcalde de Periana, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos, Diego. Nos vemos muy prontito, un saludo. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Seguimos en nuestro magazine en Málaga TV en su segunda edición semanal, hoy miércoles, y bueno, pues tenemos la oportunidad durante los próximos minutos de contar con la colaboración, pero ya sí que presencial, que lo echábamos en falta, de nuestro abogado de cabecera de Santos Agrela Páez. Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Fíjate, ya por fin ya no hay que hacerlo a través de videollamada, ya podemos hacerlo aquí presencialmente y además con el fondo este del mar, de los baños del Carmen, sí, de lujo, ¿eh? La verdad es que buena vuelta, una buena vuelta. Sí, la verdad que sí, fíjate, yo pensaba que el reencuentro sería en plató, pero al final nuestros directores han decidido empezar la programación veraniega ya directamente y ha sido un acierto. Estamos muy contentos, muy fresquitos aquí. Me alegro. En los baños del Carmen. Bueno, vamos a ir con esas consultas que nos plantean los espectadores a málagatv@ptvtelecom.com y son sobre distintas temáticas, pero el primer espectador que nos escribe se llama Carlos y dice lo siguiente. Dice, buenas tardes, por circunstancias personales he regresado a la casa de mi madre. Las consecuencias son insultos y amenazas con denuncia. Dice amenazas e insultos con denunciarme gratuitamente. Todo esto lo he puesto en conocimiento de asuntos sociales de mi localidad y pasan del tema. Mi madre no tiene bien sus facultades mentales, dice Carlos, aunque no está declarada. Sí presenta un cuadro de depresiones reflejado en su historial médico. Por otra parte,
Carlos nos cuenta que sus 2 hermanos presuntamente pues tienen la cartilla de su madre con su consentimiento. Esto conlleva, dice Carlos, por mi parte, no ver comida en casa. La esconden, teniendo que comprarme yo la comida, aguantar insultos y a la misma vez los cuidados que requiere la casa. Mis hermanos hablan mal de mí, al igual que mi madre, para que de esa manera abandone el domicilio. La intención es clara: cuando fallezca mi madre, si yo me he ido, pues pierdo todos los derechos sobre el domicilio actual, como estar empadronado. He tramitado ayudas en asuntos sociales referente al alquiler social y estoy a la espera. Tengo una discapacidad del 33% con depresión desde hace años por tratarme mi madre tan mal. Mi padre falleció y dejó una herencia. De ahí todo el maltrato psicológico que estoy recibiendo. He pensado grabar audios y vídeos con el móvil de todo lo que tengo que escuchar por parte de mi madre y mis hermanos. Espero algún consejo. Bueno, pues menuda situación. Si es tal cual lo está contando Carlos, tiene que ser un infierno vivir en esa situación, en esas condiciones. Pues sí, la verdad es que la situación que nos plantea es bastante complicada. También es cierto que muchas veces las soluciones legales que podemos plantear no se ajustan a la rapidez que la gente demandaría, ¿no? En este caso entiendo que es una situación muy compleja y que legalmente seguramente no va a tener la respuesta que él espere. Para empezar, nos plantea que la casa a la que ha vuelto es la de la madre y que los gastos que se están asumiendo, como por ejemplo la compra de comida, también se hace con dinero de la madre. Por lo tanto, en ese sentido estamos hablando de una persona mayor de edad, por lo que parece ser. Con una discapacidad del 33%. Con una capacidad del 33%, pero que al fin y al cabo lo que está haciendo es un uso del patrimonio que es de la madre. Por lo tanto, ahí hay cierta libertad por parte de ella para disponer tanto de la casa como de su dinero, que como bien dice son los hermanos los que lo gestionan, pero con el consentimiento de la madre. Situación diferente es la que nos plantea con el tema de las amenazas, ¿no? Si él ve que está en una situación de amenazas complejas que pueda conllevar incluso el planteamiento de una denuncia, debería planteárselo. Tendrá que evaluar exactamente si esa situación se está alargando en el tiempo y si cuadra en poner una denuncia. Respecto de la pérdida de derechos que plantea sobre la casa, bueno, esa casa, por lo que él dice, forma parte del patrimonio de la madre y cuando ella fallezca habrá una herencia, por lo tanto él no pierde ningún derecho. Eso es algo que habrá que ver en su momento, cómo está redactado el testamento y tanto esa casa como el dinero y esos 2 otros hermanos, cómo se ha repartido esa herencia. Pues vamos con otra consulta. Rosana nos cuenta, dice: buenas tardes, tengo 20 años, antes del COVID-19 tenía mi trabajo para pagarme mis estudios. Ahora mismo ando de aquí para allá currando para empresas de trabajo temporal y cosas que me surgen. En mi caso, mis padres están divorciados, pero mi padre se ha casado con una persona que está en situación irregular en España y ahora vive en nuestra casa. Al principio tenía muy buena relación con esta persona, o esta persona es lo que intentaba aparentar. El caso es que ella me hace el vacío y sé que le come mucho la cabeza a mi padre. Mi temor es que le coma demasiado la cabeza y a la larga me quede yo en la calle y sin nada. Situación por la que no quiero pasar porque no dispongo de medios suficientes ahora como para valerme por mí misma. En este caso, si las cosas se torciesen, ¿qué medidas, pregunta Rosana, debería tomar? Porque antes de que firmase como testigo de su boda, la relación era buena, dice Rosana. Después de esto, como que hay mucha tensión en casa, solo tengo relación con mi padre y no con esta persona, ya que o me mira mal o habla mal de nosotros a la espalda. ¿Qué puedo hacer? No quiero verme en la calle. La situación que nos plantea también es luego complicada, la verdad. Lo que hay que tener aquí en cuenta son 2 factores que ella comenta. Primero, la edad. Tiene 20 años y si no he oído mal. Y luego que sigue estudiando. Aunque ya es mayor de edad, sí que es cierto que hay una relación todavía de dependencia económica respecto del padre. Por lo tanto, echarla de la casa el padre lo va a tener ciertamente difícil. Para empezar, una situación que a día de hoy no se ha planteado, una situación hipotética en la que puede llegar a verse. Ella se está adelantando a algo que piensa que puede ocurrir por influencia de la su madrastra, ¿no? De la nueva mujer o nueva esposa del padre. Entonces, bueno, el padre a día de hoy no tendría, por decirlo así, argumentos legales para echarla de la casa y si ella viese que ha llegado ese momento, pues entonces habría tal vez que plantearse algún tipo de acción legal, en tanto que ella todavía depende económicamente del padre y mientras que se acredite en determinadas situaciones, el padre sigue teniendo una obligación legal durante un periodo, como decimos, tiene 20 años, es mayor de edad, pero no es que tenga una edad muy avanzada. ¿Hay un límite en ese tipo de obligación por parte de los padres? Es verdad que es una situación complicada, una situación bastante subjetiva. No es lo mismo una persona que tenga 23 años, pero tenga una situación laboral estable, una independencia ya económica e incluso haya llegado a abandonar ya el hogar familiar,
a una persona con 20 años que trabaja, como ella dice, para pagarse sus estudios. En esa situación hay una dependencia económica clara, que mientras que ella cumpla, volvemos, es lo que decía antes, una situación muy subjetiva, pero mientras ella cumpla con determinadas obligaciones, sí que es cierto que se reconoce que el padre tiene una serie de obligaciones todavía. Carmela nos cuenta lo siguiente, dice: me ha llegado esta semana que se admite a trámite recurso que ha puesto la Seguridad Social por mi juicio ganado en marzo por incapacidad total. Me he quedado algo preocupada, ya que con el poco dinero que hay ahora por la crisis sanitaria, temo que anulen la sentencia favorable a mí. ¿Suelen ganar esos juicios que van al Tribunal Superior de Justicia, al TSJ? La juez no dudó ni un momento en darme la razón, dice Carmela, que a ver qué le podemos decir. Bueno, entiendo la incertidumbre que tiene, pero por desgracia poco le podemos decir. Adelantar el fallo de una sentencia es algo que muchas veces se nos comenta a los abogados. Bueno, ¿esto cómo va a salir? Bueno, ya tenemos, pero hombre, nosotros llevábamos la razón, ahora han puesto un recurso, pero eso lo perderán, ¿no? Es algo totalmente imprevisible. Pero suele ser habitual, Santos, que la Seguridad Social vaya a instancias superiores, reclame sentencia desfavorable, en este caso a ella. Pueden plantearse recursos y además estamos hablando de una serie de incapacidades que dan una pensión en muchas ocasiones considerable y que por lo tanto suponen una carga para la administración. Por lo tanto, es cierto que suele buscarse que sea una situación muy ajustada a derecho y que, por decirlo así, aunque nunca se hace, pero que no se regalen, para que nos entendamos coloquialmente, pensiones. Entonces, bueno, puede ser habitual. Y respecto a adelantar el fallo, su abogado es el que más le podrá ayudar en ese sentido, ¿no? El que podrá decirle qué probabilidades ve él de éxito o no en función de cómo haya salido la sentencia y si el recurso que se ha planteado está fundamentado y motivado o puede haber otros motivos. En caso de que el TSJ se pronuncie de manera desfavorable, ¿no?, a Carmela, ¿ella podría recurrir por encima del TSJ? Habrá que ver exactamente, pero sí, casi siempre caben recursos, Vicente dice: hola, el otro día en una farmacia yo no tenía dinero, quise pagar con tarjeta y me dijo la chica que había un mínimo de 10 euros, dice entre paréntesis que no estaba anunciado visiblemente en ningún sitio. Pedí la hoja de reclamaciones. La chica me dijo literalmente: no estamos obligados a tener hoja de reclamaciones. Llamé a la policía y el policía me dijo que por qué llamaba. Le dije lo que había ocurrido con el tema de la tarjeta y me dijo que eso no era para reclamar y se negó a mandar un coche patrulla. ¿Qué debo hacer? Aquí huele a toda... Vamos, yo no soy abogado, pero por un lado la hoja de reclamaciones tiene que tenerla la farmacia como cualquier establecimiento, ¿no? Y la policía también debería haberse personado, ¿no? Efectivamente. A partir de un decreto que salió en 2013, cuando entró en vigor, todos los locales tienen que tener esta hoja de reclamación a disposición de los consumidores. Una farmacia también. Por lo tanto, si no se la han ofrecido, lo que puede hacer directamente es acudir a Consumo y que allí le faciliten una hoja de reclamaciones y plantearla. Consumo en la Junta de Andalucía, entendemos, ¿no? Sí, efectivamente. Esto además, la mayoría de las veces en este tipo de situaciones, incluso yo como profesional muchas veces acudo, lo más fácil es Google, aunque parezca que no. Sí. Uno pone Consumo Málaga y aparece exactamente. Muchas veces son competencias que están delegadas, que luego está en la oficina de información al consumidor, luego está consumidores pero en la delegación de tal administración. Entonces, al final lo más útil siempre es acudir a Google y bueno, lo dice. Santo Google, que nos arregla muchas veces, nos hace más fácil la vida. Los profesionales también utilizamos Google, ¿no? No nos engañemos. Bueno, vamos ahora con Juan. Dice Juan: mi socio y yo constituimos una comunidad de bienes. Dicha CEBE, dicha comunidad de bienes, es la arrendataria de un local, arrendamiento para uso diferente de vivienda. Debido a desacuerdos entre nosotros, él quiere rescindir el contrato de alquiler, pero yo no. Él no quiere subrogármelo ni llegar a acuerdo alguno. ¿Puede mi socio de esta comunidad de bienes rescindir un contrato de alquiler del local comercial sin mi firma? No, no podría. ¿No puede? No podría, porque estamos hablando de que la comunidad de bienes se rige por el Código Civil y en concreto por el régimen de mayorías. Aquí el problema es que son dos socios, por lo tanto uno no puede tomar una decisión y más de este calibre. Además la jurisprudencia ya se ha manifestado sobre este asunto concreto de rescisiones de contratos de alquiler en alguna ocasión.
no podría hacerlo un socio o un comunero, mejor dicho, porque es una comunidad de bienes, sin la autorización del otro. No por nada, sino porque al ser dos, uno no contaría con esa mayoría que exige la ley. Entiendo que al final lo que le queda es esperar a que expire el contrato, ¿no? Que no renovarlo, ¿no? Efectivamente, al final muy probablemente cuando se entra en una situación de bloqueo y más como un contrato que al final sí tiene una fecha tope puesta, muy probablemente acabe llegando a esa fecha sin que lo hayan resuelto. Si llega esa fecha y una de las partes no quiere renovarlo, pues... Estaríamos en la misma situación, haría falta una mayoría de acuerdo para poder renovarlo. Oye, pues esa situación sí que sería paradójica, ¿no? Porque claro, hace falta una mayoría para renovarlo, pero haría falta una mayoría para no renovarlo. Y siempre hace falta una mayoría, es decir, la administración en la comunidad de bienes se rige por mayoría. Cualquier decisión de administración hace falta una mayoría. Bueno. Vamos ahora con Pili, dice, buenos días, expongo mi caso por si el abogado me pudiera orientar un poco. El año pasado mi madre recibió una herencia de carácter privativo. El dinero obtenido con la venta de la propiedad fue ingresado mediante un cheque bancario en la cuenta de mi hermano, de la cual mi madre no consta como beneficiaria ni como titular. Ahora que mi madre ha fallecido y sin tener testamento, ¿cómo puedo reclamar la parte de esa herencia de carácter privativo a la que supongo tengo derecho? Gracias de antemano, un saludo. ¿Qué le decimos a Pili? Es una situación anómala, ¿no? Que esta persona haya recibido un dinero, una herencia y la haya ingresado en la cuenta de uno de los hijos en el que ni siquiera ella era cotitular. Es verdad que frecuentemente se da que sea cotitular. Por una cuestión de operatividad, uno de los hijos es titular y por lo tanto se puede disponer más fácilmente del dinero. Pero es cierto que solamente está ingresado en la cuenta del hijo. La solución más fácil sería llegar a más que un acuerdo, que cuando se haga la herencia, cuando se acepte y se adjudique la herencia, los hermanos reconozcan que había una cantidad de dinero que, aunque no se pueda aportar un certificado bancario de titularidad de esta señora, donde este dinero conste, que en la herencia, bueno, pues se suele pedir, ¿no?, un certificado de saldo medio, de saldo de los últimos meses, etcétera, que al menos estos hermanos reconozcan ambos que esa cantidad existía y que por lo tanto forma parte de la herencia y habrá que adjudicarla. Es como una donación en vida o un adelanto de lo que le podría corresponder de la herencia, ¿no?, en vida. Sí, es verdad que, bueno, si no se ha dispuesto ahí, es verdad que chocan distintas áreas, por decirlo así, ¿no? Una cosa sería la propia herencia en sí, otras son cuestiones fiscales. Sí que es verdad que aquí lo que interesa es que esa cantidad de dinero se reconozca a la hora de adjudicar la herencia. Claro. ¿Qué es lo que hay en la herencia? Pues en la herencia hay una casa, una cuenta del banco con X dinero y además ambos herederos reconocen que había una suma de dinero que forma parte de esta herencia. Vamos ahora con Raquel, dice, buenas tardes, el pasado mes de marzo alquilé mi casa al gerente de una empresa de construcción para que sus trabajadores vivieran allí. Resulta que desde el mes de abril ya no ha pagado el alquiler y me está dando largas. He indagado un poco sobre esta empresa y parece ser que su modus operandi es pagar la fianza y el primer mes y no volver a pagar ninguna mensualidad ni gastos asociados a la vivienda. He visto que a otras 3 personas de diferentes provincias le hizo lo mismo y nunca les pagó. Visto lo visto, debo hacer algo al respecto desde ya, porque veo que soy su siguiente víctima. He barajado cambiar la cerradura, pero creo que eso puede acarrearme problemas. Por otro lado, entiendo que debería enviarle un burofax. No sé si a él, que representa a la empresa, o a la empresa directamente, para requerirle el pago en un plazo de 30 días y a continuación empezar el proceso de desahucio. Decir que el alquiler es de solo 6 meses y probablemente el proceso de desahucio se alargue más. En resumen, me gustaría saber por dónde puedo empezar para terminar con esto lo antes posible. He pensado también en enviarle los recibos de luz y gas, modificando antes la forma de pago a ventanilla en lugar de domiciliación bancaria. Y si no los paga, cortarán el suministro, aunque supongo que eso también tardará mucho. Bueno, en principio, bastante de las cuestiones que nos ha planteado ella va bastante acertada, ¿no?, en el planteamiento. Se ve que ha ido indagando e informándose. Además, esto es como un tema bastante recurrente, sí. La gente ya al menos le suena, ¿no?, de por dónde van los tiros. En un primer lugar, respecto del gerente, ella plantea si tiene que dirigirse al gerente. El gerente seguramente firmaría el contrato, a falta de verlo, que evidentemente es lo adecuado, ver el contrato antes de opinar profesionalmente sobre el asunto. El gerente ha firmado en nombre de la empresa, por lo tanto no hay que dirigirse al gerente, habría que dirigirse a la empresa, ¿de acuerdo? En relación al burofax, efectivamente lo ideal es enviar un burofax. ¿Por qué? Porque va a servir de reclamación previa y ahí se van a poder establecer determinadas cuestiones que van a ser relevantes para el procedimiento judicial posterior. En este sentido es verdad que lo ideal es que se asesore con algún profesional porque va a ser la base de una demanda. Y la demanda efectivamente seguramente dure más de lo deseable, pero sí que es cierto que es la única vía legal adecuada, tanto para recuperar la posesión de la casa,
como para recuperar las cantidades adeudadas si es que hay solvencia. Bueno, pues queda respuesta a las dudas que planteaba nuestra espectadora, y en los últimos minutos del espacio de hoy de Servicio Público con Santos Agrela, pues queremos preguntarte, Santos, cómo está la justicia en este momento en Málaga, cómo va retomando un poco lo que es el pulso diario, la actividad normal, cómo se encuentran los juzgados. Bueno, la verdad es que se va volviendo a la normalidad poco a poco. Se han tomado muchas medidas. Cuando una persona vaya por allí, pues se va a encontrar que el acceso a las salas de vistas va a estar limitado. No es como antes, que directamente cuando era una vista pública podía entrar quien quisiera, simplemente por ver el juicio, ¿no? o la audiencia. Ahora mismo solamente está limitado a los profesionales y a las personas que son imprescindibles y necesarias para el procedimiento. Se han tomado medidas con pantallas, se tiene que hacer con mascarillas, hay gel hidroalcohólico, la limpieza es mucho más exhaustiva. Algunos procedimientos, si son con muchísimos intervinientes, se han suspendido. Algunos se están celebrando también por vía telemática, a través de programas de videollamada, y otros se están celebrando presencial, pero como comentamos, con estas restricciones, ¿no? Oye, fíjate, algunos juicios se están haciendo de forma telemática. Sí, algunos juicios se hacen de forma telemática. ¿Y qué tal el resultado? No sé si te ha tocado a ti o a algún compañero. Algún compañero sí le ha tocado ya celebrar alguno. ¿Y cómo se desarrolla? Al final es verdad que se hace una prueba inicial para comprobar que todo está correcto y finalmente se están celebrando sin mayor problema. Sí que es cierto que, bueno, pues hay que tener unos medios para ello, ¿no? Hay que tener el dispositivo preparado. Se habla también de que durante los meses que no se han ido celebrando, 2 meses, ¿no? Aproximadamente, que no se han celebrado juicios, que todo eso probablemente se vaya notando ahora en las próximas semanas, de juicios que van a ir saliendo, pero eso conlleva también el retraso de nuevos juicios que se vayan incorporando. ¿Todo eso hay voluntad o hay, no sé, o ha llegado algún tipo de información de si se va a reforzar la justicia para un poco aliviar, agilizar, ¿no? Agilizar todo eso? Bueno, una de las primeras medidas que se valoró en un primer momento era habilitar agosto, ¿no? Para poner juicios. De momento parece ser que no. De todas formas, es cierto que hay muchas medidas que se han hablado de tomarlas, finalmente no se han tomado, no sabemos si se tomarán. La realidad es que a día de hoy no hay ninguna medida, al menos que a mí me conste. Es cierto que aquí la información es muy amplia y quizá algún compañero, alguna institución conozca algo que a mí se me pasa. Por lo tanto, tampoco quiero, en el sentido de una información errónea, pero al menos que a mí me conste, no hay ninguna medida excepcional para agilizar ni aliviar la carga que pueda tener los juzgados. Pues Santos, si te parece, vamos a recordar tu teléfono de información por si algún espectador quiere ponerse en contacto contigo, plantearte alguna consulta, alguna duda. ¿Cómo pueden contactar con Santos Agrela? A ver. Pues bueno, el número de teléfono que aparece en pantalla durante el final del programa, y también buscando mi nombre en Google, Santos Agrela Páez, encuentran distintas formas de contactar conmigo. Muy bien, ahí tenemos el teléfono, el 659 2804 83, 659 2804 83. Santos, pues nos vemos aproximadamente en 2 semanitas, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. No sé si gracias. estaremos todavía en los Baños del Carmen o cambiaremos de ubicación, pero Estupendo. hasta muy prontito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos con el magazine, con Málaga TV. Eso sí, antes de marcharnos, tenemos por un lado una entrevista con el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que nos presenta su novela Ellas. Es una entrevista pues que se grabó ya, fíjate, hace pues yo creo que fue como una semana y pico, una semana y media antes del inicio del estado de alarma, y la tenemos ahí pendiente de emitir. Así que bueno, vamos a ver esa entrevista. En él, el eurodiputado pues nos presenta esta novela, que además se encuentra entre los libros más vendidos en este momento en nuestro país. Y también os adelanto que esta noche a las 9 se estrena un nuevo programa en PTV Málaga, también aquí desde este emplazamiento de los Baños del Carmen. Se llama Al Son del Verano, y la música va a ser la protagonista de este nuevo espacio, todos los miércoles a las 9 de la noche. Esta noche estrenaremos este espacio, este nuevo programa, con Jesús González, el cantante rondeño, que viene a presentarnos su disco De Puntillas, y también tendremos agenda de conciertos. Vamos a daros pues algunas pinceladas de los poquitos conciertos que ya empiezan a celebrarse en la provincia de Málaga. Y además, en la segunda parte del programa, pues tendremos una tertulia dedicada a los coros de Málaga, al origen, historia y pasado, presente y futuro de los coros en Málaga. Estarán con nosotros 2 pesos pesados de los coros en nuestra ciudad y en nuestra provincia, Isabel López Mayorga y Jesús
Muñoz, dos de los directores pues más importantes, más reconocidos de los coros malagueños. Todo ello esta noche en Al Son del Verano, el nuevo programa de PTV. Así que yo espero que no os lo perdáis, porque además voy a estar yo presentándolo y no lo podéis perder, hombre, en serio, estaría feo, estaría feo. Lo tenéis que ver. Los que veáis Málaga TV, os quedáis esta noche a las 9, que no hay nada interesante en otras cadenas, aquí en PTV, ¿vale? Y ahora vamos a ver la entrevista con Esteban González Pons, con su novela Ellas, que nos la presenta en esta entrevista, y mañana jueves regresamos a las 6 de la tarde en directo con más contenido aquí en Málaga TV. Hasta mañana. Saludamos a Esteban González Pons, eurodiputado, con una trayectoria política pues sobradamente conocida, pero sí es cierto que nos ha sorprendido hace pues poquitas semanas con la publicación de su primera novela, su primer trabajo literario de ficción, aunque antes sí que había escrito pues algún libro de poesía, una autobiografía. Esteban, buenas tardes y bienvenido a Málaga. Muchas gracias. En Málaga uno siempre es bien hallado. Bueno, un libro que está, yo sé que suscitando muchísima expectación, además está pues con una tournée intensísima por distintas ciudades de nuestro país promocionando su primer trabajo literario como novela de ficción, un retrato además de una generación pues muy concreta, ¿no? Los nacidos entre la década de los 60 y los 70, con las peculiaridades que tiene pues la generación a la que además pertenece, como el propio escritor indica en la novela, ¿no? Sí, es una novela de amor para los que nacimos en la década de los 60 y los 70. Es la historia de la forma en que nosotros amamos, que es distinto a como lo hacen los jóvenes. Yo creo que interesará a todos aquellos que tienen mi edad, todos los que tienen más de 40 años se van a ver reflejados en los recuerdos que yo tengo de los veranos de mi infancia, y interesará a los más jóvenes, que van a descubrir cómo amaban sus padres o cuál es la forma en la que sus padres aman. Es un libro en el que el protagonista intenta recuperar a su primer amor, y quien que nos esté viendo no se acuerda de vez en cuando de la primera chica o del primer chico a quien le dio un beso. En palabras del propio Esteban González Pons, sobre la generación que retrata con este trabajo, con ellas, dice: aprendimos a vivir en democracia, pero no fuimos revolucionarios. Una generación dócil que se ha quedado atrapada como en un ascensor entre dos pisos. Sí, nuestros padres hicieron la transición. Nuestros hermanos pequeños hicieron el 15M. Los que nacimos en los 60 y en los 70, cuando llegó la transición éramos demasiado pequeños. Cuando llegó el 15M éramos demasiado mayores. Toda nuestra aportación a la historia de la política ha sido cantar del barco de Chanquete, no nos moverán. En lo demás nos educaron en el franquismo, durante el franquismo nos instalaron el software educacional, y después los años de la movida, los 90, nos dieron una vida relativamente fácil. Aprendimos cómo había que amar de un cura. El SIDA nos presentó su peor cara en los años 80 y nos casamos igual que se habían casado nuestros padres. Ahora, cuando empezamos a cumplir 40 años, 50 años, nos damos cuenta del tiempo perdido y lo intentamos recuperar. Por eso hay tantas mujeres y tantos hombres de mi edad enganchados al Facebook buscando qué fue de sus primeros novios y sus primeras novias. Desde luego una reflexión muy interesante, pero por las palabras suyas, Esteban, parece que la generación que retrata en esta novela, en ellas, es una generación que se dejó llevar pues por la época que le tocó vivir, pero que no protagonizó ningún movimiento revolucionario, ningún hecho que cambiara la historia o el transcurso, en este caso, de España, ¿no? Los baby boomers, los que nacimos en los 60 y en los 70, somos muy pacíficos. Tenga en cuenta que nos educaron en la dictadura, que nuestros primeros pasos, nuestras primeras lecciones las aprendimos bajo la dictadura de Franco, y que después no atravesamos por grandes conflictos. Así que simplemente se nos han saltado. Si usted se fija en la política, a la generación de Zapatero y de Rajoy le ha sucedido la generación de Pablo Casado y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
pero a los de los 60 y primeros 70 se nos han saltado. En literatura sucede lo mismo, de los Pérez Reverte, Marías, etcétera, pasamos a los jóvenes de después del 75. Lo mismo sucede en los medios de comunicación, en donde no siguen en activo los periodistas de la transición, han entrado la nueva generación de periodistas, los que vienen, pobre, y aprovecho para acordarme de él, detrás de David Gistau, los periodistas de tu generación, de su quinta, y dejan de lado a los de los 60 y los 70 que pacíficamente nos aportamos. Dice el personaje de la novela que nuestros padres llevaban corbata para ir a trabajar, nuestros hijos vuelven a llevar corbata porque trabajan para multinacionales y nosotros seguimos sin llevar corbata. Nosotros nos educamos con un póster con la cara de Jesucristo que ponía "Se busca", y con la revolución sandinista y la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y aquí Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, llenándonos la cabeza de canciones protesta, y somos una generación que no aprendió a hacer negocios. Somos de verdad una generación transparente. Esteban, Jaime Monzón es el personaje de ficción con el que arranca la trama de ellas, ¿no? Él decide tomar una drástica decisión, acabar con su vida, ¿no? Y a partir de ese momento comienzan a aparecer esos personajes femeninos que han marcado la vida del protagonista, de Jaime. También se suceden los recuerdos, ¿no?, de una persona que ha tenido muchas luces, pero también muchas sombras. ¿Cómo describiría ese personaje de Jaime Monzón? En la novela Ellas, el personaje principal es Jaime Monzón y toma dos decisiones en la primera página, en el primer párrafo, la primera línea. Una decisión, suicidarse; otra decisión, contárselo a su exnovia. Son dos decisiones contradictorias. Porque el amor de la adolescencia, ¿no? Sí, sí, al amor del año 1973, a la chica que le dio el primer beso, de la que no sabe nada después de 30 años. Son dos decisiones contradictorias, porque si uno decide matarse, lo que no hace es contarlo a nadie para que lo evite. Y él lo que busca es que lo evite la chica que le dio el primer beso. A partir de ahí empiezan todos los enredos que conducen, quiero anticiparlo, a un final sorprendente y feliz. La primera frase de la novela es: "Soy Jaime Monzón, he muerto", y el final es infinitamente mejor que eso. Para eso hay que leerse, desde luego, este trabajo, Ellas, en el que además hay marcadas tres épocas muy diferentes, ¿no? El verano del año 73, que ha mencionado el propio Esteban, pues con ese amor de juventud, de adolescencia de Jaime Monzón. Luego el año 2006, ¿no?, con esos grandes fastos en su Valencia natal, ¿no?, esos grandes eventos que se organizaban. Y luego, pues 2016, cuando los personajes de la novela, contra todo pronóstico, resucitan. ¿Había un interés particular de reflejar también cómo su tierra natal, cómo Valencia, pues ha ido también evolucionando en estos años y cómo ha vivido también épocas de luces y épocas también bastante oscuras? Sí, es también una carta de amor a mi ciudad natal, que es Valencia, que es una ciudad que se parece mucho a Málaga, que se parece por la luz, que se parece por la arquitectura y que se parece por el papel que desempeña en el conjunto de España. Valencia y Málaga son dos ciudades que podrían ser hermanas. Es una carta de amor a mi Valencia natal, en la que muchos malagueños van a ver retratada su propia ciudad. Y lo que más me está sorprendiendo es que, déjeme que lo diga, que tengo más lectoras que lectores. Esto me está llamando la atención. Y también me está llamando la atención el que lo que más les atrae a los lectores del libro son los recuerdos del verano del 73. Mucha gente me está escribiendo para decirme: oye, eso que tú recuerdas también me pasaba a mí. Yo también iba en bañador todo el día, yo también llevaba sandalias, yo también tenía una bici BH, yo también metía renacuajos en una lata de melocotón en almíbar, yo también tenía una cabaña, a mí también me soltaban de casa cuando me despertaba y nadie esperaba que diera señales de vida hasta la hora de comer. Mi madre se pasaba conmigo y con mis hermanos 3 meses en el pueblo sin coche y sin teléfono móvil. La verdad es que era una valiente, porque podía habernos pasado cualquier cosa a cualquiera de los hermanos y no sé qué habría hecho ella. Bueno, pues me escriben también muchos lectores y sobre todo muchas lectoras diciéndome: mi madre era igual. ¿Hay entonces también autocrítica respecto a esa Valencia del año 2006, alrededor de 2006? Sí, no es una obra autobiográfica, pero es una obra autocrítica. España, a principios de este siglo,
Sufrió un tsunami de dinero fácil cuando pasamos de la peseta al euro. La felicidad se expedía en los cajeros automáticos de los bancos. Quien más y quien menos se podía pagar con un crédito unas vacaciones en Egipto o cambiar de coche cada 3 o 4 años. Todo el mundo compraba y vendía casas. Aquello fue una borrachera que después ha traído una resaca muy mala. Y creo que ha llegado la hora de que todos, y sobre todo los que lo protagonizamos, miremos hacia atrás con un espíritu crítico, con una visión humana, una visión comprensiva en el sentido de comprender, pero también con un espíritu crítico. Aquella Belle Époque trajo, como todas las Belle Époque que uno puede imaginar, una depresión terrible después. Por tanto, hablábamos de una época en la que se confió en esa opulencia, que era una opulencia artificial, ¿no? Podríamos decir. El protagonista del libro dice en un momento determinado: en aquella época en Valencia había más afición al business que a las fallas. Eso es lo que nos pasó. Hay algunos pasajes del libro donde se lee el lector, cuando se adentra en la lectura va a profundizar en unos pasajes un tanto cargados de erotismo, ¿no? De contenido con una carga sexual importante. Yo sé que esto también ha conllevado cierta polémica, controversia respecto a este trabajo suyo, Esteban, respecto a ellas. ¿Piensa que si no hubiese sido político y hubiera sido pues un escritor que no se hubiese dedicado a la política, esto no hubiera sucedido? No tengo ninguna duda. ¿Ha sorprendido el que un político pueda escribir una novela y que en esa novela en algún momento haya algún pasaje erótico? Sí, sorprende que un político diga coño, y sorprende que un político diga cojones, y sorprende que un político diga parece que los políticos somos seres asexuados. Pero no se puede escribir una novela romántica sin sexo. Yo soy de los que creen que amor y sexo van unidos. Y en todas las novelas románticas que he leído en mi vida aparece el sexo. Yo no iba a ser tan cursi de escribir una novela romántica en la que el sexo no apareciera. Así que sí, efectivamente hay escenas de sexo. No es el sexo el tema, no es una novela cargada de sexo. Hay mucho más sexo en las últimas 2 novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, que en mi novela Ellas. Pero sí, no puedo eludir el sexo. Ahora, a los españoles y españolas, que todavía hay mucho mojigato entre nosotros, les choca que un político hable de sexo. O sea, a los políticos se nos permite mentir, pero no se nos permite hablar de sexo. Es curioso, desde luego. En sus propias filas, en su propio partido, ¿qué le han dicho con esta novela? Me imagino que algunos compañeros, no sé si el propio Pablo Casado habrá podido leer ya Ellas. En mi partido han acogido muy bien mi vocación de escritor y, de hecho, tengo la satisfacción de poder decir que en la presentación del libro en Madrid estuvo presente Pablo Casado, estuvo presente Mariano Rajoy, estuvieron presentes dirigentes nacionales de Ciudadanos y estuvieron presentes dirigentes nacionales del PSOE, de los 2 PSOEs, del PSOE de antes y del PSOE de ahora. Tenía sentados en la presentación a los portavoces del PSOE, de Ciudadanos y del PP en el Parlamento Europeo. Y en Valencia tuve la fortuna de contar entre el público con Mónica Oltra, la vicepresidenta de Compromís. Todos los partidos políticos me han arropado en mi aparición como escritor y para mí es una satisfacción poder decir que este es un libro abierto a todos los públicos, porque la literatura no conoce. Sí, la literatura puede ser ideológica, pero el amor no sabe de ideologías. Oye, pues qué importante, ¿no?, que la novela Ellas haya reunido, ¿no?, a dirigentes o a representantes políticos de distintos signos. Ojalá esto fuera posible en otros campos, ¿no?, en otros temas también. Hombre, si me permite decirlo así, en 1978 la Constitución unió a todos los partidos políticos, esta vez a los partidos políticos los ha unido Ellas. Ellas consigue lo que no consigue la Constitución a día de hoy. Esteban, se considera no un político que escribe, sino un escritor tardío. Sí, soy un escritor que ha salido del armario de la literatura tarde. Tenía que haberlo hecho antes, tenía que haberme atrevido cuando era joven, tenía que haber perdido el miedo al que dirán, el miedo a la vergüenza, el miedo al fracaso. Hace mucho que tenía que haber dicho: a mí el amor me importa, me interesa el tema del amor y quiero escribir historias de amor como escribo poesías de amor. Y lo he hecho tarde, pero bueno, por lo menos con 55 años doy el primer paso y si las lectoras y los lectores me respaldan, Ellas no será mi última novela.
Desde luego vemos que tiene que ser un hombre que aprovecha el tiempo al máximo porque sigue en activo como eurodiputado en la Cámara y en el Parlamento Europeo y ahora pues con una intensa promoción de este libro de ellas. Me consta además que este libro lo ha escrito precisamente en esos viajes hacia, bueno, la mayor parte del tiempo lo pasa en Bruselas, pero viaja mucho entre Valencia o Madrid y Bruselas y aprovechando esos viajes, esos vuelos, pues en lugar de hablar con el pasajero de al lado, pues escribió durante no sé cuántos meses esta novela y ahí está el resultado. Casi 4 años. Durante casi 4 años. Todas las semanas paso como mínimo 6 horas en el avión, 6 horas volando. Podría haber películas, podría haber series, pero he elegido escribir. Me pongo los auriculares en cuanto monto en el avión. Muchas personas me habrán visto en el avión con los auriculares puestos y el ordenador abierto. Y esas 6 horas las aprovecho para escribir sin que nadie me llame al móvil, sin que nadie me moleste. Y tiene usted razón, el estar con los auriculares puestos y escribiendo impide que el pasajero de al lado me haga un cansino histórico y me hable. Así estoy completamente aislado en los aviones. Ella está escrita volando. Pues enhorabuena por este trabajo y por todas las satisfacciones que nos consta que le está proporcionando esa novela, que vengan muchas más y bienvenido a Málaga nuevamente. Muchas gracias y en Málaga, como le he dicho al principio, es el mejor sitio para estar del mundo. Muchas gracias. Gracias.